En una calurosa noche de verano de 1969, tres niños, Tommy y Grace Sommerfeld, y su mejor amigo Eddie Marks, caminaban hacia casa. Aparentemente en su camino hacia una tarde de juegos veraniegos, cuando desaparecieron. Era el 16 de agosto, el último día en que alguien los vio con vida. Los niños desaparecieron entre los campos de maíz y el arroyo, y durante 50 años, la historia del pueblo permaneció igual, un extraño los había llevado. Pero en 2019, cuando la policía reabrió la propiedad de Sommerfeld, lo que descubrieron sugirió algo mucho más cercano a casa. Esta es The Hollow Season, una espeluznante historia de cómo el silencio de una familia desató una obsesión nacional. Si crees que la verdad debe ser más fuerte que las mentiras, suscríbete. Una caja de cartón, sin marcar y envejecida, llegó a la sala de evidencias. Su sello del sheriff estaba desvanecido y la dirección de retorno había sido borrada por el tiempo. La detective Evelyn Shaw, con 20 años de experiencia en casos fríos, despegó cuidadosamente la cinta de la caja. Dentro, viejas fotografías en blanco y negro, con los bordes curvados, contaban su inquietante historia. Un camino de tierra, una bicicleta infantil abandonada, un pequeño zapato medio enterrado en arcilla, y una fotografía de los tres niños frente a un granero. La leyenda en la parte posterior decía, último día antes de la escuela. Evelyn había visto esa imagen innumerables veces en viejos informes y documentales, pero al sostenerla ahora, el peso de la foto, el leve olor a moho y la sensación de tenerla en sus manos, hicieron que la historia se sintiera demasiado real. La narrativa oficial de 1969 era simple. Esa fatídica noche, los niños Sommerfeld caminaron hacia el bosque cerca de Miller's Creek y nunca regresaron a casa. Cientos de personas buscaron. Los perros rastrearon su olor hasta el lecho del arroyo, pero no había sangre, ni cuerpos, ni pistas. El caso se convirtió en noticia nacional, pero en 2 semanas, se enfrió. Lo que nadie sabía, ni siquiera el público, era que los Sommerfeld dejaron de hablar con cualquiera después de ese verano. Su casa fue tapiada, su padre desapareció y su madre permaneció en silencio hasta su arresto 50 años después. Evelyn pasó cuidadosamente las páginas del expediente y se encontró con un titular de 2019, anciana arrestada en relación con la desaparición de 1969. La foto adjunta mostraba a Ruth Sommerfeld, débil y anciana, siendo conducida con grilletes, con los ojos ocultos por tubos de oxígeno. Evelyn recordó ese día, la excavación de 12 horas que descubrió huesos bajo el porche de la granja. Pero no había 3 juegos de restos. Solo uno. Y esa revelación hizo que la historia fuera aún más inquietante. Evelyn hojeó más del expediente, mapas, transcripciones de interrogatorios y un cuaderno envuelto en papel encerado. Dentro, escrito con mano temblorosa, había una nota: dijimos que se habían ido para mantener a salvo lo que quedaba. Evelyn se recostó en su silla, mirando de nuevo la fotografía. La lluvia golpeaba contra la ventana, y el viejo reloj del edificio sonó las 7. Respiró lentamente. Este caso ya no se trataba de procedimiento, se trataba de historia y las mentiras que las familias cuentan para sobrevivir. Y en algún lugar de esa fotografía, esos niños sonriendo en un verano que ya se había desvanecido, pensó, es donde la verdad había estado esperando todo el tiempo. El verano de 1969 en Miller's Creek fue caluroso e interminable. El pueblo, envuelto en el olor a heno mojado y gasolina, brillaba bajo el calor opresivo. Las cigarras chillaban desde los sicomoros y los días parecían estirarse para siempre. Los Sommerfeld vivían en las afueras del pueblo, en una granja que parecía cansada, inclinándose hacia el horizonte. Frank Sommerfeld trabajaba en el molino de grano y Ruth gestionaba la tienda de alimentos a medio tiempo. Sus hijos Tommy, de 12 años, Grace, de 10, y Eddie, de 11, eran inseparables. Pasaron ese verano construyendo fortines junto al arroyo, persiguiendo renacuajos y corriendo tras el tren del condado. Cada noche, Ruth los llamaba a casa con la vieja campana de bronce colgada en el porche.
La campana significaba cena, seguridad y el fin de otro día. Pero en la noche del 16 de agosto, algo se sintió mal. La tormenta que había estado gestándose toda la semana finalmente se desató, dejando el aire quieto y extrañamente silencioso. Grace notó primero cómo el viento se había detenido, cómo los pájaros estaban en silencio. Debían estar en casa a las 6. A las 6:30, Ruth tocó la campana nuevamente. No hubo respuesta. La búsqueda comenzó al atardecer, y a medianoche, la oficina del sheriff había emitido una alerta de personas desaparecidas. A la mañana siguiente, el arroyo estaba lleno de oficiales uniformados, y llegaron reporteros de Dallas y Chicago. El sheriff Holloway se paró frente al granero de los Summerfield y aseguró a la multitud: «Los encontraremos». Pero los ojos del pueblo ya comenzaban a volverse hacia Ruth, que parecía extrañamente distante, murmurando una y otra vez: «Solo estaban jugando». Los rumores se esparcieron rápidamente. Algunos decían que se había visto a un vagabundo cerca del camino. Otros susurraban sobre el temperamento de Frank y la discusión que habían oído esa mañana antes de que los niños desaparecieran. Pronto, Frank desapareció. Un pescador más tarde encontró su camioneta junto al río, con las llaves aún en el encendido. El pueblo celebró una vigilia en los escalones de la iglesia, con sus velas titilando al viento. Para el otoño, solo Ruth permanecía en la granja, y la campana de bronce seguía colgando en su gancho. Años después, cuando Evelyn Shaw vio por primera vez la fotografía de los niños, lo que más la aterrorizó no fue que hubieran desaparecido, sino la forma en que se veían en la foto. No solo sonreían, miraban fuera de cámara, como si hacia algo que nadie más había notado. Quizás, pensó Evelyn, la verdad siempre había estado allí, esperando a que alguien la viera. En el cuarto día de la búsqueda, Miller's Creek se sentía como una herida expuesta. La oficina del sheriff había instalado un puesto de comando en el viejo Grange Hall, y los voluntarios peinaban los bosques y campos. Ruth se sentó en el porche, sus ojos vidriosos por la falta de sueño, con la campana de bronce colgando cerca. El sheriff Holloway y sus oficiales buscaron en el extremo más alejado del arroyo, donde el agua se detenía en oscuros charcos bajo los sauces. Los perros rastrearon el olor de 3 pares de huellas descalzas a lo largo de la orilla, pero desaparecieron cuando el arroyo se profundizó. No hubo señales de lucha, ni ropa rasgada ni zapatos dejados atrás. Mientras la búsqueda continuaba, la mirada vacía de Ruth permanecía fija hacia los campos de maíz. Ella le había dicho al sheriff que los niños solo estaban jugando, que querían ir al arroyo, pero ella les había dicho que no. Solo querían irse un minuto, dijo. Y luego, todo quedó en silencio. Evelyn se sentó, mirando la fotografía en sus manos, preguntándose si tal vez las respuestas siempre estuvieron justo fuera de la vista, esperando en el silencio. La temporada del vacío había comenzado de nuevo. Regresó alrededor de las 5, diciendo que la camioneta había estado fallando. Después de una breve parada, se fue nuevamente, y cuando los niños aún no habían regresado, comenzó a buscarlos. ¿Dijo en qué dirección?, preguntó el sheriff. Ruth no respondió de inmediato, girando hacia la ventana. ¿Crees que huyó? Holloway dudó antes de responder: solo queremos encontrarlos. La mirada de Ruth se volvió fija, vacía e inquebrantable. No lo harán. Cuando él se fue, ella permaneció en la puerta mucho después de que las luces traseras de su vehículo se desvanecieran en la distancia, el aire espeso con el olor a maíz y tierra húmeda. En algún lugar en la oscuridad, la campana dio un leve temblor metálico, aunque ningún viento la tocó. Los días se desdibujaron. La búsqueda se extendió, de 10 a 20 millas. Los reporteros llegaron en masa, sus flashes iluminando la oscuridad cada vez que Ruth salía. El pueblo lo llamó la tragedia de Summerfield, y pronto el titular apareció en portadas desde Texas hasta Illinois. Alan Drake, un reportero perspicaz de Life Magazine, permaneció más tiempo que los demás, fotografiando todo: el arroyo, los graneros, los buscadores, la luz que se desvanecía.
Sus imágenes capturaron algo que otros pasaron por alto, la manera en que el pueblo parecía estar buscando en sí mismo, no solo a los niños. Al 10º día, el sheriff suspendió la búsqueda activa, cambiando el enfoque hacia la investigación. Aún no hay señales de juego sucio, pero seguiremos siguiendo pistas, aseguró a la prensa. Para el pueblo, eso se sintió como una rendición. Ruth dejó de responder a la puerta. La casa cayó en un silencio que persistió después de que la esperanza se desvaneciera, pero el duelo se negó a asentarse. En la 12ª noche, Harold golpeó suavemente. «Necesitas dormir», dijo. Ruth asintió, pero no se movió. Sus manos estaban dobladas en su regazo, algo pequeño y brillante entre ellas. Era el badajo roto de la campana de bronce. Cuando Harold intentó alcanzarlo, ella susurró, «No se suponía que se fueran». Él frunció el ceño, «¿Qué quieres decir?». Ruth no respondió. Afuera, el trueno retumbó de nuevo, y por un momento, la luz de la ventana atrapó los campos de maíz en movimiento, como si algo se estuviera moviendo bajo la superficie. Por la mañana, Ruth también había desaparecido. Durante 50 años, la granja de los Summerfield permaneció abandonada en la cima de la colina sobre Miller's Creek. El techo se hundió, las ventanas empañadas como ojos que se negaban a cerrar. Había carteles de prohibido el paso, pero los adolescentes todavía se desafiaban unos a otros a tocar el pasamanos del porche o a tocar la campana oxidada que ya no se movía. En la primavera de 2019, un equipo de construcción llegó para limpiar la propiedad para una nueva carretera de desvío. Excavaron hasta el mediodía, cuando la retroexcavadora golpeó algo sólido debajo del porche, madera vieja, luego hueso. El trabajo se detuvo inmediatamente, y en una hora, el sheriff había acordonado el área, con camionetas de noticias reuniéndose como buitres en el borde del campo. La detective Evelyn Shaw llegó al anochecer, el aire oliendo a césped cortado y diésel. La luz moribunda pintó la granja de un color parecido a la sangre seca. Había visto fotos de ella durante toda su carrera, pero nada la preparó para lo pequeña que parecía en persona. Un técnico forense le hizo una señal. «Señora, ¿querrá ver esto?». Debajo del porche, envuelta en lona y medio enterrada en arcilla, había una caja de madera estrecha, del tamaño de un ataúd infantil. Las bisagras se habían oxidado, pero cuando lograron abrirla, un silencio se apoderó del equipo. Dentro, yacía un paquete de pequeños huesos, delicados y dispuestos con cuidado. Junto a ellos, un zapato infantil, un avión de juguete de madera y un relicario de plata empañado. Evelyn se agachó junto a la caja. «Un conjunto», murmuró. «Tal vez dos». El forense asintió con gravedad. El informe preliminar dice 10 a 12 años. Masculino. Tommy Summerfield, el mayor. Esa noche, el pueblo se llenó de cámaras una vez más, como había sucedido en 1969. Los viejos que habían sido niños en esa época dieron entrevistas, contando dónde estaban el día que los niños desaparecieron. Una mujer en la cafetería juró que había visto a Ruth Summerfield caminando por el camino esa noche, cargando algo pesado en sus brazos. Los rumores que una vez murieron comenzaron a resucitar. Evelyn pasó la siguiente semana revisando las evidencias recuperadas. El relicario contenía una foto de dos niños, Tommy y Grace, sonriendo junto a un estanque. En la parte de atrás, débilmente rayado a mano, «Manténganlo cerca». Evelyn casi podía escuchar la voz de Ruth en esa frase, medio oración, medio orden. La oficina del sheriff solicitó una orden de registro para la propiedad restante. Cuando el equipo regresó, encontraron una puerta del sótano hinchada por la putrefacción. Evelyn descendió primero, con su linterna cortando un siglo de polvo. El sótano olía a tierra y hierro. En la pared más lejana, notó algo extraño, ladrillos más nuevos que el resto, con el mortero aún visible donde alguien había sellado una abertura mucho después de que se construyera la casa. Llamó al equipo técnico. En una hora, habían roto la pared.
Detrás de ella había una pequeña cámara, vacía excepto por una silla y un cubo metálico. Sobre la silla, descansaba un frasco de vidrio sellado con cera. Dentro estaba una película antigua, frágil, de carrete 8 milímetros, etiquetada con agosto de 1969, Arroyo. Los carretes fueron directamente al laboratorio estatal. 3 días después, Evelyn se sentó en la sala de visualización oscura mientras la película cobraba vida en el proyector. Las imágenes parpadeaban y se desvanecían en color. Niños corriendo por la hierba alta, riendo. Tommy, Grace y Eddie. La cámara temblaba como si fuera sostenida por manos inestables. Cruzaron una línea de cercas, con el sol detrás de ellos convirtiéndolo todo en dorado. Luego, el cuadro se sacudió. Alguien gritó fuera de cámara, demasiado amortiguado para entenderse. La imagen giró hacia un lado. Lo último que se vio fue el agua del arroyo ondulando en rojo en los bordes antes de que la película se quemara. Evelyn se recostó, el pulso acelerado. Quien sostenía la cámara había estado cerca, más cerca que cualquier extraño. Cuando el laboratorio mejoró el audio, emergió una sola palabra bajo el estático: Ruth. Más tarde esa noche, un empleado de archivos llamó. Detective, ¿podría querer ver esto? Encontramos el registro de compra de la cámara de 8 milímetros usada en esa película. El corazón de Evelyn dio un salto. ¿Quién la compró?, preguntó. El empleado dudó. Frank Sommerfield. 10 de agosto de 1969. 6 días antes de que los niños desaparecieran. Esa noche, Evelyn regresó sola a la granja. El sitio estaba tranquilo ahora, con cintas ondeando en la brisa. Dentro, la casa comenzaba a ceder. Las tablas del piso se arqueaban, el papel tapiz caía en tiras. Subió las escaleras con cuidado. En lo que alguna vez fue el dormitorio de los niños, el aire se sentía más frío. Un avión de juguete, idéntico al encontrado en la caja, descansaba sobre el alféizar de la ventana. Se agachó y trazó el polvo alrededor de él. No había huellas, ni alteraciones, como si el objeto hubiera estado esperando todos estos años. De repente, su radio crujió. La central le llamó por su nombre. Antes de que pudiera responder, otro sonido surgió de algún lugar abajo. Débil, metálico, como la campana. Apagó su luz, el corazón acelerado. El sonido se repitió, lento, deliberado, proveniente del porche donde no había nadie. Un momento después, silencio. Exhaló, forzando una media sonrisa. Viejo metal, susurró para sí misma. Solo viento. Pero cuando retrocedió al pasillo, el haz de su linterna iluminó el borde del papel tapiz, donde se había despegado. Detrás de él, escrito con lápiz descolorido, estaban las palabras que no aparecieron en ningún informe: querían quedarse. Evelyn sintió como la temperatura bajaba. Retrocedió, estabilizando su respiración, y salió de la casa sin mirar atrás. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, suave al principio, luego fuerte, lavando el polvo de los escalones rotos. Desde el camino, la granja parecía casi limpia, como si la tormenta intentara borrarla. Pero algunas manchas, sabía, nunca se lavan. Los carretes de película del sótano de Sommerfield no se quedaron mucho tiempo a nivel local. En una semana, se convirtieron en el ítem de evidencia número 0471B, registrado en el Laboratorio Forense Estatal en Austin. Para cuando Evelyn recibió la copia digital restaurada, ya había sido revisada por 3 analistas, un archivero y un fiscal del distrito que se detuvo a mitad de camino. Evelyn se sentó nuevamente en la pequeña sala de visualización, las luces atenuadas. El archivo se cargó y presionó play. Las imágenes volvieron a cobrar vida como antes, pero esta vez vio algo nuevo. En el último fotograma, el agua del arroyo se ondulaba con un reflejo, una silueta de un rostro mirando a quien sostenía la cámara. El técnico del laboratorio se asomó por la puerta.
Detective, necesita ver esto. Detective Chow, quizás quiera ver la superposición de audio, dijo el técnico, entregándole un segundo archivo. El análisis de frecuencias reveló susurros de baja banda debajo del ruido de fondo, probablemente captaciones no intencionadas del micrófono interno de la cámara. Cuando se filtró, emergió una sola frase, enterrada como un fantasma: ya se han ido. Evelyn sintió un escalofrío subir por su cuello. La marca de tiempo coincidía con el momento justo antes de que la película se quemara. Esa noche, Evelyn se quedó tarde en su oficina, la lluvia constante golpeando las ventanas. Reabrió el antiguo registro de casos y hojeó la última entrevista de 1969 con Ruth Sommerfeld. La mayoría de las páginas estaban redactadas, pero una línea manuscrita del sheriff Holloway se destacó. La sujeta repitió la frase: él enterró lo que no pudo mantener. Cree que su esposo es el responsable. No hay pruebas físicas debajo de ello. El último comentario de Holloway antes de que el caso se enfriara: sin restos, sin confesión, no hay crimen. Recomendar cierre. 50 años después, los restos fueron encontrados, pero solo un conjunto. Si Ruth había enterrado a Tommy, ¿qué había pasado con Grace y Eddie? 2 días después, Evelyn visitó el hogar de ancianos donde Ruth había vivido antes de su arresto. La instalación se encontraba en el borde de un lago seco, con sus paredes de estuco pálido bajo un cielo bajo. La administradora la recibió en la puerta. Lo siento, detective, dijo la mujer. La señora Sommerfeld falleció anoche. Evelyn parpadeó. ¿Cuándo?, preguntó. Justo después de la medianoche. Paz en su sueño. ¿Estaba alguien con ella? La administradora dudó. Un visitante firmó bajo relaciones familiares. El nombre registrado era Harold Sommerfeld. El pulso de Evelyn se aceleró. Su cuñado. Se fue alrededor de las 11. Ella parecía más tranquila después de eso. ¿Tienen grabaciones de video?, preguntó. La administradora la condujo al monitor de seguridad. En la transmisión en blanco y negro, Harold entró a las 10:22 de la noche, llevando un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Se sentó con Ruth durante 40 minutos, luego se levantó, la besó en la frente y se fue. Evelyn congeló la imagen. Ruth sostenía el paquete en su regazo, moviendo los labios, contando o recitando algo. La marca de tiempo del archivo terminó allí. Más tarde, en la morgue del condado, Evelyn solicitó los efectos personales de Ruth. El encargado trajo una bolsa transparente que contenía un rosario viejo, un reloj roto y una cinta de casete etiquetada para la verdad. La cinta estaba quebradiza, con la etiqueta borrosa. Tomó una grabadora vieja del almacenamiento de evidencias, presionó play y se recostó mientras el estático llenaba el aire. Luego la voz de Ruth, temblorosa pero lúcida: si estás escuchando esto, significa que no pude terminar lo que empecé. Mis hijos no fueron llevados. Fueron salvados. Frank regresó esa noche enojado. Dijo que el mundo se acababa, que alguien tenía que pagar. Primero se llevó a Tommy. Dijo que era misericordia. Dijo que Grace lo entendería. Traté de detenerlo. Enterré lo que quedaba porque pensé que si el mundo creía que se habían ido, él dejaría de verlos. Pero nunca dejó de verlos. Dijo que regresarían cuando la temporada se volviera vacía otra vez. Hubo una larga respiración, luego en silencio: ya no eran sus hijos después de eso. La cinta se apagó. Evelyn se quedó inmóvil, mirando la grabadora. Su pluma se había detenido a mitad de una nota. Si la historia de Ruth era cierta, entonces Frank Sommerfeld no había desaparecido, se había ocultado. Y alguien, quizás Harold, lo había sabido todo el tiempo. Esa noche, Evelyn condujo hasta la propiedad de Harold cerca del viejo molino de grano. Su camioneta estaba en el camino de entrada, el motor frío. Las ventanas estaban oscuras. Golpeó 2 veces.
No hubo respuesta. La puerta crujió al abrirse bajo su mano. El olor la golpeó, aceite viejo, polvo y algo vagamente metálico. En la mesa de la cocina yacía el mismo paquete que Harold había llevado al hogar de ancianos, ahora sin envolver. Una segunda cinta de casete y una fotografía Polaroid. La foto mostraba el arroyo, el mismo lugar de la película, pero en color moderno. La hierba estaba crecida, los árboles desnudos y, cerca del agua, borroso pero inconfundible, había un hombre con una chaqueta de trabajo, la cabeza agachada. En la parte de atrás, con una escritura ordenada, estás mirando en la dirección equivocada. Evelyn metió la nueva cinta en su bolsillo y retrocedió hacia la puerta. Sus faros cortaron la niebla mientras se alejaba, pero en el espejo retrovisor, pensó ver encenderse la luz del porche, un ojo amarillo y apagado abriéndose en la oscuridad. La grabadora hizo un pequeño clic en su mano, esperando. En algún lugar dentro de esa segunda cinta estaba la respuesta a 50 años de silencio. Pero aún no estaba segura de si la verdad liberaría a alguien o terminaría lo que los Sommerfeld habían comenzado. Evelyn no durmió esa noche. Se sentó en su automóvil afuera de la estación, el motor en marcha, la segunda cinta girando en sus manos como un artefacto demasiado frágil para existir. A las 2:14 de la mañana, la llevó al laboratorio de evidencias. Las luces fluorescentes zumbaban sobre ella como moscas sobre una herida. Insertó la cinta en la misma grabadora maltrecha que había usado para el mensaje de Ruth y presionó play. Estático. Luego, silencio. Después, la voz de un hombre baja, agrietada, deliberada: si esto te encuentra, entonces ella se ha ido. Querrás creer que ella era inocente. Tal vez lo era. Ya no lo sé. La verdad es lo que queda cuando todo lo demás se pudre. Evelyn se enderezó. Era Harold Sommerfeld. Frank no desapareció. Construyó algo junto al viejo molino, más allá del pozo de drenaje. Dijo que era para mantenerlo cerca. Yo lo ayudé una vez, solo una vez, a cargar las cajas. No sabía lo que había dentro. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Hubo una pausa, el leve sonido de la lluvia golpeando el metal. Hay una puerta en el piso del molino. Necesitarás la llave del rosario de Ruth. No vayas de noche. El arroyo habla después de anochecer. La cinta hizo un clic y se apagó, pero por unos segundos, la máquina zumbó, como si algo más quisiera hablar. Luego se detuvo. Evelyn permaneció inmóvil. Las palabras puerta en el piso del molino resonaban en su mente. Por la mañana, la niebla se extendía sobre Miller's Creek como humo. Evelyn condujo hacia el este por el camino de tierra que seguía la curva del río. El molino de grano apareció a través de la niebla, 3 pisos de ladrillo envejecido y cristal roto. Su cartel oxidado aún decía Sommerfeld Feed and Supply. El edificio había sido condenado desde la década de 1980. Las tablas clavadas en la entrada se veían grises y blandas. Se agachó debajo de una y entró. El aire estaba viciado, espeso con el olor a descomposición y aceite de máquina. El polvo flotaba a través del haz de su linterna como ceniza. Encontró primero la vieja cinta transportadora, luego la escalera colapsada que conducía al sótano. Cerca del centro del piso principal, la madera había sido reemplazada por una hoja de contrachapado más nuevo. Cuando se agachó, vio un candado fijado a través de un anillo de hierro. El rosario. Lo sacó de su bolsillo, el que había tomado de los efectos de Ruth. La pequeña cruz de latón encajó perfectamente en la ranura del candado, girando con un clic que sonó demasiado fuerte en el silencio. La puerta se abrió, revelando una estrecha escalera que bajaba hacia la oscuridad. Descendió lentamente, su linterna temblando con cada paso. El aire se volvía más frío. Al fondo había una cámara, las paredes circulares alineadas con estantes llenos de frascos de vidrio. Dentro de cada frasco flotaban pequeños objetos, botones, canicas, trozos rotos de tela, Polaroids descoloridas.
El suelo era de tierra, irregular y húmedo. En el centro se encontraba un viejo proyector. El carrete estaba cargado, esperando. Evelyn dudó, luego presionó el interruptor. La bombilla cobró vida, derramando una luz pálida sobre la pared de enfrente. Las imágenes parpadearon. El rostro de un niño. Luego el de una niña. Luego, el arroyo otra vez. La cámara hizo un paneo mostrando una sombra moviéndose entre los juncos. Era Frank Sommerfeld, más viejo que en las fotos de 1969, los ojos hundidos, la piel tensa. Miró directamente a la lente y habló: no se han ido. Solo están callados ahora. El agua mantiene sus rostros. Luego, la película saltó, la imagen se distorsionó. El proyector tembló y se detuvo. Evelyn retrocedió, su respiración visible en el repentino frío. Su luz barrió la pared y se congeló en algo grabado en el ladrillo. El silencio es una bondad. Los pasos resonaron sobre ella, lentos y deliberados. Apagó su linterna, el corazón latiendo con fuerza. Una silueta se movió en la cima de las escaleras. Detective Cho. La voz le resultaba familiar. El sheriff. Señor, llamó ella, forzando calma en su voz. El radio dijo que su auto estaba afuera. ¿Está bien abajo? Exhaló aliviada, comenzando a subir los escalones. Encontré algo. Película, frascos. Él construyó una habitación completa aquí abajo. Vamos a traer a los forenses. No deberías estar sola aquí. Asintió, pero cuando llegó a la cima, él ya no estaba. Solo quedaba la puerta abierta y el zumbido bajo del viento a través de las vigas. ¿Sheriff? Ninguna respuesta. Salió al piso principal. Su linterna barrió el espacio vacío. No había huellas, ni radio, ni sonido, excepto la lluvia afuera. Luego, débilmente, desde algún lugar profundo en las paredes, vino un ruido lento de arrastre, como si algo se estuviera arrastrando sobre la madera. Evelyn se giró hacia él, con la mano sobre su arma. El sonido se detuvo. Esperó. Un momento después, su radio crujió. Cho, aquí la central. El sheriff Hoyoway ha estado en el juzgado toda la mañana. ¿Sigues en el molino? Le dio un vuelco el estómago. Copiado, logró decir, salgo ahora. Más tarde, una revisión de las cámaras municipales mostró que no hubo entrada ni salida en el molino entre la 1:40 y las 2:30. Afuera, la niebla se había convertido en lluvia. Evelyn subió a su auto y arrancó el motor, su reflejo temblando en el parabrisas. Detrás de ella, las ventanas del molino brillaban débilmente, como si aún hubiera luz encendida en su interior. Esa noche, Evelyn presentó su informe, pero dejó sin escribir la parte sobre los pasos. En su lugar, volvió a reproducir los últimos segundos de la cinta de Harold, ajustando el volumen. Bajo el estático, casi imperceptible, surgió otra voz superpuesta sobre la de él. Algo susurrando sobre sus palabras, repitiendo la misma frase una y otra vez: él nunca se fue. Se recostó en la oscuridad, escuchando hasta que la cinta se apagó. Afuera de la estación, la lluvia había cesado. El cielo estaba bajo y sin color, y a lo lejos, el trueno retumbó nuevamente sobre Miller's Creek, suave, constante y demasiado cercano. La lluvia no se detuvo por 3 días. Llegó en olas, espesa y gris, convirtiendo los caminos rurales en ríos y lavando el barro de los lechos de los arroyos. En la 4ª mañana, el nivel del agua cerca del molino había bajado de nuevo, dejando atrás marcas de limo y el olor a tierra oxidada. La detective Evelyn Cho llegó con un equipo forense completo poco después del amanecer. El aire estaba pesado, aún con sabor a metal. Las torres de luces ya brillaban círculos blancos a través de la niebla, y la cinta amarilla rodeaba el perímetro como una herida siendo cosida. El sheriff la recibió junto al muelle de carga, su rostro demacrado, los ojos sin sueño. Tenías razón, dijo, voz baja.
Hay una cámara ahí abajo. Trajimos al equipo estatal tan pronto como mejoró el clima. Evelyn asintió. ¿Se ha movido algo desde ayer? No, pero deberías ver lo que hay allá abajo. Descendieron por la misma trampilla que ella había abierto 2 noches antes. El aire de abajo estaba más frío ahora, agitado por los ventiladores que los técnicos habían instalado para ventilar el lugar. Los frascos que ella había encontrado estaban empaquetados y catalogados, cada uno numerado y sellado. Sin embargo, el proyector aún permanecía en el centro. Una de las técnicas, una joven con un respirador, se acercó a ellos. Detective Cho, Sheriff Holloway. El carrete era de material de acetato viejo, pero hay más detrás de la pared. ¿Más?, preguntó Evelyn. La técnica asintió. Parece un segundo espacio. Encontramos un panel falso cuando escaneamos buscando cavidades. Los condujo al otro lado de la cámara, donde la obra de ladrillo mostraba una fina ranura vertical. Cuando la técnica metió una palanca, la sección cedió fácilmente, revelando un túnel estrecho que descendía más profundo debajo del molino. El olor llegó primero, agua vieja, moho y algo ligeramente dulce, como flores podridas. Evelyn encendió su linterna y entró primero. El pasillo descendía hacia una habitación no más grande que una despensa. Sus paredes estaban alineadas con cajas de madera, cada una estampada con el año 1969 y las mismas iniciales quemadas en el costado, FS. Se agachó junto a la más cercana. «Ábranla», ordenó. Una técnica levantó la tapa. Dentro yacían pilas de pequeños recipientes sellados, diapositivas fotográficas, cada una etiquetada con una sola fecha, 23 de junio, 2 de julio, 5 de julio. Evelyn levantó una cuidadosamente hacia la luz. La imagen translúcida mostraba el rostro de un niño, Tommy Summerfield, con los ojos abiertos, la expresión indescifrable, el fondo negro como el vacío. Cogió otro, esta vez de Grace, con la cabeza ligeramente girada, el cabello mojado contra su mejilla. Un tercero, Eddie, medio sumergido, con la boca abierta en lo que podría haber sido una risa o un grito. Su garganta se apretó. Los fotografió después de que se fueron. El sheriff exhaló, retrocediendo. Jesucristo. Pero no eran solo fotografías. En una esquina de la habitación había un banco de madera cubierto con herramientas oxidadas y frascos de químicos, etiquetas desvanecidas como fantasmas. En la pared sobre él colgaba una única fotografía, más grande que las demás, enmarcada bajo vidrio. Mostraba el arroyo, la luz del sol reflejada sobre el agua quieta y 3 figuras de pie al borde de él. Niños, con los rostros difuminados por el movimiento. En la parte inferior del marco, escrito con una caligrafía cuidadosa, el cielo los guardó. Yo solo sostuve la prueba. Evelyn la miró hasta que su vista se nubló. Esto no se trataba de asesinato, dijo en voz baja. Se trataba de preservación. El sheriff se frotó la mandíbula. Los embalsamó en imágenes o algo peor. Una técnica llamó desde el túnel. Detective, querrá ver esto. Siguieron la voz de vuelta hacia la cámara principal. La técnica señaló el suelo de tierra cerca del proyector. Encontramos disturbios frescos. El suelo ha sido movido recientemente. Evelyn se agachó. Sus dedos enguantados rozaron algo suave bajo la superficie. Limpiaron la tierra hasta que emergió una forma metálica, una pequeña caja sellada con un solo pestillo oxidado. La abrió lentamente. Dentro había una cámara, no la típica de mano de la época, sino un extraño dispositivo construido a medida de latón y vidrio, con cables enrollados a través de su estructura. En la parte posterior, grabado a mano, Prototype 2, Willow. Evelyn la miró fijamente, el pulso acelerado. La construyó él mismo. El sheriff frunció el ceño. Willow dejó el arroyo. Asintió lentamente. Tal vez, o algo más. Otra técnica se acercó, sosteniendo una carpeta.
Pasamos los números de serie de los frascos por las facturas antiguas de la tienda de alimentos. Frank Sommerfeld compró grandes cantidades de químicos fotográficos a mediados del 69. Hidroquinona, formalina, nitrato de plata. Agentes de revelado. Evelyn dijo, ¿estaba haciendo película o preservándola? El sheriff parecía incómodo. ¿Cómo sabe un granjero química como esa? No respondió. Seguía mirando la cámara, la leve mancha de algo cruzando el lente. Por un segundo, bajo el resplandor de la luz de trabajo, podría jurar que se movió como una sombra cruzando el vidrio. Detective, dijo el sheriff. Parpadeó, metiéndola de nuevo en la caja. Póntelo en una bolsa. Todo esto va al laboratorio en Austin. Al anochecer, el molino estaba vacío otra vez. Las luces de los reflectores se apagaron, los generadores se apagaron. La última furgoneta se alejó, dejando a Evelyn sola junto a su coche. La lluvia había regresado, ahora suave, casi tierna. Se apoyó en la puerta, respirando el olor a madera mojada y hierro viejo. El arroyo susurraba en algún lugar más allá de los árboles. Pensó en la voz de Ruth en la cinta. Fueron salvados. Y en la advertencia de Harold. No vayas de noche. El arroyo habla después de anochecer. Cuando miró nuevamente al molino, una débil luz parpadeó en una de las ventanas superiores, como un proyector que se reiniciaba. Estuvo allí un largo minuto, mirándola latir. Luego se apagó. A la mañana siguiente, despertó de un sueño de agua corriendo. En su mesa de noche estaba la caja de evidencias con la extraña cámara de latón dentro. Había firmado un formulario de retiro de evidencia de emergencia de 24 horas, CC-19, para realizar pruebas de continuidad, pero una parte de ella aún quería mantenerla cerca para entenderla. Cuando extendió la mano para tomar su café, notó algo más, una Polaroid boca abajo sobre su mesa. No había dejado fotos allí. La giró. La imagen mostraba el interior del molino, iluminado por los reflectores, vacío excepto por una figura de pie al fondo de las escaleras, ella. Y en el fondo, débil pero visible a través de la luz, 3 siluetas del tamaño de niños, observando desde las sombras del túnel. La marca de tiempo de la foto decía 4:13 a.m. Ella había estado dormida a esa hora. Su mano tembló mientras la dejaba. El aire se sintió de repente frío. Afuera, el trueno volvió a retumbar sobre el valle, y el sonido del agua llenó la distancia, constante, rítmico, como respiración. La foto sobre la mesa de Evelyn se quedó allí toda la mañana, su superficie brillante capturando la luz como una capa de agua. No pudo obligarse a meterla en una bolsa de evidencias. Cada vez que se giraba, juraba que la imagen cambiaba. Nada obvio, solo una sensación de que las siluetas detrás de ella se habían acercado. A las 9, se había convencido de que era fatiga. Metió la foto en una carpeta y condujo al anexo del archivo estatal en Austin. La cámara de latón, registrada bajo la etiqueta de custodia WS-047, estaba cerrada con llave en el asiento del pasajero. La técnica que la esperaba era una vieja amiga, la doctora Nina Calder, ex archivera digital convertida en analista forense de imágenes. Levantó una ceja cuando Evelyn desempacó la cámara. Dime que no es lo que creo que es. Depende de lo que creas que es, respondió Evelyn. Nina se puso los guantes, examinando el dispositivo. Esto no es comercial. Prototipo militar, tal vez de mediados de siglo. Mira, número de serie grabado a mano, puerta de película no estándar, dijo Evelyn señalando. Circuito residual. Esta cosa fue diseñada para grabar luz y cargar simultáneamente. ¿Un híbrido? Evelyn frunció el ceño. Lo que significa que podría imprimir una señal eléctrica junto con la fotografía. Como almacenar un recuerdo, no solo una imagen. ¿Puedes sacar algo de esto? No dudó. Si el núcleo no está corroído, tal vez. Pero tomará tiempo. Esperaré.
La trampilla sellada había sido manipulada, pero nadie podía explicar cómo los sistemas se habían reiniciado solos después de décadas de inactividad. Las compuertas de inundación habían permanecido cerradas desde la década de 1980. Era como si algo las hubiera activado, pero no había respuestas que se pudieran encontrar en la sala de control. Evelyn se sentó en su coche, empapada y temblando, su corazón aún latiendo con fuerza en su pecho. Los eventos de la noche se sentían como un sueño febril, los ecos del agua y las extrañas fotografías, su rostro en un tiempo antes de su nacimiento, la perseguían. El rollo de película en su bolsillo de la chaqueta seguía sintiéndose cálido, palpitando con una energía tenue, como si estuviera vivo. Aún no lo había mostrado a nadie. Parte de ella se preguntaba si alguna vez lo haría. Los ingenieros informaron que las compuertas de inundación se habían abierto solo brevemente antes de volver a sellarse, como si hubieran sido activadas por alguna fuerza invisible. No había señales de manipulación, ni indicios de juego sucio. Solo la sensación inconfundible de algo que había permanecido inactivo durante mucho tiempo, esperando resurgir. Cuando el sol atravesó la niebla, las manos de Evelyn dejaron de temblar, pero las preguntas solo se volvían más agudas. El arroyo estaba quieto y en silencio ahora, un flujo suave sin signos del tumulto que lo había sacudido la noche anterior. Miró la presa una última vez, sus muros de concreto grabados con años de desgaste y negligencia, pero de alguna manera más amenazantes ahora, como una tumba que acababa de dejar escapar algo. Su teléfono sonó mientras regresaba a la ciudad. Era Na. Detective, conseguimos algo de la película, dijo Na, su voz tensa con una mezcla de incredulidad y emoción. No es lo que pensábamos. Está grabando algo real. El prototipo fue diseñado para más que solo fotografías. Está capturando algo más. Algo vivo. El agarre de Evelyn se apretó sobre el volante. ¿Qué quieres decir? ¿Qué encontraron? Mejoramos la imagen. No es solo una fotografía. La película está almacenando energía. Impresiones, recuerdos. Cada vez que esa cámara fue usada, grababa más que solo imágenes, estaba capturando la energía del momento mismo. El trauma, el miedo, la fuerza vital. La película no solo captura la luz, se alimenta de ella. Un escalofrío recorrió la espina de Evelyn. ¿Y crees que ha estado alimentándose todo este tiempo? No estoy segura aún, continuó Na, su voz apenas por encima de un susurro. Pero creo que estamos lidiando con algo que va más allá de la física. Algo que ha estado usando el arroyo, el molino, y tal vez incluso nosotros, para crecer. Para preservarse. La mente de Evelyn regresó a las imágenes que había visto en el molino, las sombras tenues, las figuras borrosas de pie al fondo, la fotografía que había capturado su propio rostro. Las fotografías, la cámara, el arroyo, todo estaba conectado. Estaré allí en una hora, dijo Evelyn, su voz firme a pesar del latido frenético de su corazón. Cierra todo. No dejes que nadie toque la película hasta que llegue. Mientras conducía de regreso hacia la estación, sus pensamientos estaban nublados por preguntas sin respuesta. ¿Cuál era el papel de Frank Sommerfeld en todo esto? ¿Cómo había llegado la cámara a manos de la familia Sommerfeld? Y lo más importante, ¿qué era eso que había permanecido inactivo durante décadas, esperando ser desencadenado nuevamente? La lluvia comenzó otra vez, cayendo en gruesas cortinas. Los limpiaparabrisas luchaban por mantenerse al día con el aguacero, y la mente de Evelyn se perdió nuevamente en las imágenes de la película, en los rostros de los niños que nunca conoció. Sus ojos vacíos mirándola desde más allá del velo del tiempo. La vieja presa, el arroyo, el molino, todo parecía ser parte de algo mucho más grande de lo que ella había anticipado. Y en algún lugar de esa telaraña enredada de historia, recuerdos y fuerzas oscuras, las respuestas que había estado buscando estaban enterradas, esperando a ser desenterradas. Cuando llegó a la estación, Na la esperaba con la película en la mano.
Estaba pálida, con los ojos abiertos por el miedo y la admiración. Le entregó la película a Evelyn sin decir palabra. Cuando Evelyn la tomó, el peso de la película pareció crecer, la energía de todo lo que había grabado aún persistía en el aire. «Necesitamos saber qué hay en los últimos fotogramas», dijo Evelyn en voz baja. «Si podemos sacarlo, podremos ponerle fin a esto. De una forma u otra». Na asintió, pero Evelyn pudo ver la duda en sus ojos. Había algunas cosas, después de todo, que una vez descubiertas, nunca podrían ser devueltas. Juntas, comenzaron a trabajar de nuevo en la película, sabiendo que lo que fuera que viniera después resolvería el misterio de la desaparición de los Sommerfeld o abriría una puerta a algo mucho más oscuro de lo que ambas estaban listas para enfrentar. Frank observando desde el granero, la cámara en sus manos, y la luz del día desvaneciéndose. El arroyo quieto y ominoso, brillando de una manera que no parecía correcta. Luego, los niños, de pie justo al borde del agua, sus rostros suaves y borrosos como si el tiempo mismo los hubiera desenfocado. Mientras Evelyn estudiaba los negativos, podía sentir que su pecho se apretaba, una sensación creciente de estar siendo observada. La última imagen fue la que hizo que su estómago se retorciera. Mostraba a los niños de pie, como lo hicieron en las primeras fotografías, pero ahora sus cuerpos eran translúcidos, como si estuvieran desvaneciéndose de la existencia, dejando solo sus contornos atrás. Sus manos se extendían hacia algo fuera del marco, algo invisible pero indudablemente presente. Y luego, debajo de sus pies, el lecho del arroyo, agrietado y seco, una imagen que había visto en su sueño. Evelyn alcanzó el último fotograma, el que había arañado su mensaje en la emulsión: «Detente». Exhaló bruscamente. Cada parte de ella quería apartarse de ello, descartarlo como otro truco de la cámara, un reflejo de su propia mente, una advertencia que no tenía significado. Pero la evidencia estaba frente a ella, tangible, innegable. Volvió a la secuencia, examinando cada detalle, cada cambio sutil en los reflejos en el agua, en la forma en que la luz del sol moribundo danzaba sobre el arroyo, moviéndose como algo vivo. En el momento en que estudió el negativo mostrando a Ruth de pie en el fondo, observando, distante pero presente, sintió una pesada y sofocante presión subir en su pecho. No solo era Ruth, era el reflejo de la mujer, del espíritu que parecía rondar el agua, la tierra, y el mismo aire alrededor de Willow Creek. Ruth nunca había dejado ir lo que había mantenido oculto, lo que había intentado enterrar todos estos años. La mente de Evelyn daba vueltas. Ruth lo sabía. Ella había entendido el poder de la cámara, la forma en que atrapaba recuerdos y algo más, algo mucho más oscuro, y había intentado enterrarlo todo. El arroyo, la película, los niños, todo había sido preservado, congelado en el tiempo, capturado en fotogramas, atrapado en el lecho del río como fantasmas que no podían seguir adelante. Pero ahora, con el último de los negativos revelados, Evelyn entendió que el ciclo aún estaba en movimiento. No había terminado. Miró hacia el reloj. 10:47 de la mañana. El laboratorio estaba tranquilo ahora, el zumbido de las luces fluorescentes como un murmullo distante en sus oídos. El peso de los descubrimientos, de la verdad que había desenterrado, presionaba pesadamente sobre su pecho. Pensó en la puerta que había visto en el barro junto al arroyo, erguida y sola en el lecho del río, y la advertencia en la voz de Na: «No lo desarrolles». Evelyn ya había cruzado una línea. Había visto lo que el arroyo, lo que el río y lo que la película mantenían oculto, algo más allá de solo una tragedia familiar. La presa, el agua y las extrañas huellas de la historia estaban vivos de una manera que no podía explicar, y estaban conectados con todo lo que había sucedido en Miller's Creek. Ya no solo investigaba el pasado. Ahora formaba parte de él, atada a la tierra, al agua, al poder silencioso y persistente de la cámara. Con los negativos secándose frente a ella, Evelyn se levantó y caminó hacia el tablero de corcho, sus dedos recorriendo las fotografías allí clavadas, como si buscara un patrón que diera sentido a todo.
pero no había una respuesta clara. Solo el peso de las últimas palabras de Ruth, la forma en que el arroyo había tragado a los niños, y la manera en que el tiempo había torcido todo en un bucle perpetuo, inquebrantable, interminable. La puerta al fondo del lecho del río tenía que significar algo. Los susurros, las fotografías, los extraños símbolos grabados en la madera, todo estaba conectado. La última imagen de sus propias manos revelando la película. No sabía por qué le había mostrado eso, pero lo sentía, una sensación de que algo ya se había puesto en marcha mucho antes de que ella entrara en este caso. Su teléfono volvió a vibrar, sacándola de sus pensamientos. Era Ana. Detective, los escaneos. Lo sé, Evelyn la interrumpió, su voz firme a pesar de la incertidumbre que giraba en su interior. Lo vi. Estaré allí en unas horas. La conversación terminó, pero Evelyn no podía quitarse la sensación de que algo más estaba esperando, algo peor de lo que había descubierto. Agarró la película y las impresiones del tablero de corcho, metiéndolas en una bolsa de evidencia. Antes de irse, miró el reloj una última vez. 10:58 de la mañana. El sonido del agua corriendo resonó en el fondo de su mente mientras conducía, como si el arroyo la estuviera llamando, invitándola a regresar. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que lo que encontrara a continuación, lo que fuera que viniera después de esto, no iba a ser un final. Sería otro comienzo, otro pedazo de una historia que nunca realmente terminó. Un ciclo de fantasmas y recuerdos, de susurros llevados por el viento, esperando ser capturados y retenidos para siempre en las oscuras y turbulentas profundidades del arroyo. El arroyo hablaba después de anochecer. Siempre lo había hecho. No podía dejarlo ir. Parte de ella necesitaba entender más, encontrar el hilo que conectaba todo, los niños, la cámara, la obsesión de Frank, el silencio de Ruth y la extraña, persistente sensación de que algo había sido preservado. No solo en las fotografías, sino en el mismo tejido del tiempo. Su mente corría mientras se sentaba, mirando la lluvia deslizándose por el cristal. El arroyo afuera susurraba de nuevo, pero esta vez se sentía como una advertencia. No podía escapar de ello. La risa seguía resonando en sus oídos, el sonido de los niños que habían desaparecido décadas atrás, pero que parecían seguir atrapados en el tejido de la película. Su mirada cayó sobre la cámara en el asiento a su lado, su carcasa de latón apagada y fría. La luz en su carcasa había parpadeado, luego se apagó. Sabía lo que significaba. La cámara había capturado algo. Algo que no debería haber sido capturado. No podía explicarlo, pero lo sentía profundamente en sus huesos. La cámara no solo era una herramienta para preservar imágenes, era un recipiente. Una forma de aferrarse a los recuerdos, incluso cuando esos recuerdos deberían haber sido olvidados. Cada fotografía, cada fotograma, era otra pieza del rompecabezas, otra capa del mundo que Ruth y Frank habían construido a su alrededor, alrededor de sus hijos. Habían intentado preservarlos, atraparlos en luz, en memoria, para evitar que se desvanecieran para siempre. Pero habían fracasado. Y ahora Evelyn había heredado la carga. Ahora entendía por qué Ruth había tenido tanto miedo, por qué había intentado enterrar la verdad bajo el silencio, bajo años de aislamiento. No solo se trataba de los niños. Se trataba del tiempo mismo. ¿Hasta dónde llegaría una persona para evitar que el tiempo se deslice, para evitar que borre todo lo que alguna vez importó? ¿Hasta dónde había llegado Frank, para preservar su visión de un momento perfecto, de un recuerdo perfecto, sin importar el costo? Sus manos apretaron el volante. No estaba lista para cerrar el caso. No aún. Las fotografías debían ser estudiadas más a fondo. La película tenía que ser completamente revelada, analizada, examinada por todo lo que pudiera contener. Había más por descubrir, más que solo una tragedia familiar, más que solo una desaparición. Se trataba de algo más profundo, algo más antiguo. La cámara no solo era un vestigio del pasado, estaba viva,
conectada al arroyo, a la tierra, a los recuerdos de aquellos que habían sido perdidos en el tiempo. Y Evelyn sabía ahora que lo que fuera que había capturado, lo que fuera que había preservado, seguía ahí, esperando. Esperando a que alguien mirara, a que viera lo que había sido escondido en esas imágenes. No podía detenerse ahora. Aunque cada parte racional de ella gritaba que dejara el caso atrás, que siguiera adelante, sabía que las respuestas estaban dentro de las fotografías, dentro de la película, dentro de los extraños y fragmentados recuerdos que habían dejado atrás. Con el corazón pesado, Evelyn arrancó el motor y se alejó del molino, de Miller's Creek. Pero no podía escapar de la sensación de que se había convertido en parte de algo mucho más grande, algo que se extendía a través del tiempo, algo que no la dejaría ir. El arroyo seguía susurrando, seguía llamándola a regresar. Y mientras conducía bajo la lluvia, el más leve eco de la risa infantil la seguía, cruzando las millas, tal como lo había hecho a lo largo de las décadas. Nunca terminaría realmente. La tormenta detrás de ellos había pasado, pero la sensación de su presencia permanecía en el aire. El intento de Frank Sommerfeld de atrapar algo en su cámara, Evelyn lo sabía, no había desaparecido, simplemente había esperado a que alguien más lo recordara. Cuando giró la llave y el motor cobró vida, el arroyo brilló en su espejo retrovisor, un destello de relámpago capturando 3 siluetas fugaces antes de que se disolvieran en la lluvia. Sus manos apretaron el volante con más fuerza. No había terminado. No aún. Al amanecer, la tormenta se había reducido a una llovizna, el mundo lavado y limpio, pero el aire aún olía a barro y estática. Evelyn, sin dormir y concentrada, condujo directamente al juzgado, con la cámara guardada en el maletero junto a la caja de impresiones. Los pasillos estaban ocupados, pero ella se movió a través de ellos, centrada en una cosa, la bodega de evidencia. El subjefe Franks la saludó, con una mirada sabia. ¿Está segura de que quiere cerrar esa cámara?, preguntó, su mirada permaneciendo en el dispositivo de latón. Es solo una cámara, respondió Evelyn, una ola de agotamiento asentándose en su pecho. Ya no funciona. Su escritorio parecía pertenecer a otra persona después de las largas noches persiguiendo fantasmas y recuerdos. Encendió la computadora, el cursor parpadeando frente a ella mientras escribía el informe. Cada línea se sentía como si perteneciera al caso de otra persona, a la tragedia de otra persona. Pero luego, añadió una línea más, la evidencia residual indica interferencia en la memoria consistente con trauma prolongado entre los sujetos sobrevivientes. Cuando presionó guardar, una parte de ella trató de dejar el caso atrás. El archivo estaba cerrado. La tormenta había pasado. Pero la inquietud permanecía. Al mediodía, el sheriff Holloway la llamó a su oficina. Agitó el informe frente a ella, una sonrisa burlona en sus labios. Buen trabajo, Cho. Finalmente lo resolviste. No estoy segura de que esté resuelto, respondió ella. Él se rió, empujando el informe hacia ella. Está en el papel. Y eso es todo lo que necesita el Estado. ¿Estás segura de que quieres guardar esa cámara? Déjala descansar, dijo ella, dándose la vuelta. Él no discutió. Como quieras. Ve a casa. Duerme un poco. Pero ella no fue a casa. En su lugar, condujo hacia el oeste, hacia el mirador sobre el río, el sol de la tarde cortando las nubes y haciendo que la superficie del arroyo ardiera con un oro fundido. Se sentó en el capó de su coche, dejando que el viento secara la lluvia de su chaqueta. Y cuando cerró los ojos, aún podía escuchar la risa del arroyo, tenue pero inconfundible, superponiéndose como ecos dentro del metal. Pero esta vez, debajo de ella, podía percibir algo más suave, un suspiro, casi como un alivio. Por primera vez, no tenía miedo de escuchar. Al anochecer, la encontró de nuevo en el West Ridge Care Home. Ruth Sommerfeld estaba cabeceando en su silla, una fotografía sujetada con suavidad en su regazo. La enfermera había dejado las luces bajas.
Evelyn se arrodilló a su lado, su voz apenas un susurro. Está terminado, dijo. El Estado está cerrando el expediente. Los ojos de Ruth se abrieron por un instante, luego se despejaron, la niebla de la edad levantándose, y Evelyn vio su mente, aguda otra vez, solo por un momento. ¿Los viste?, preguntó, su voz cargada con algo que se parecía a la esperanza. Evelyn vaciló. Vi lo que dejaron atrás. Eso es suficiente. Ruth asintió lentamente, su frágil mano buscando la de Evelyn, fría pero firme. Nunca termina con pruebas. Termina cuando alguien perdona. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, lenta y constante. Más tarde esa noche, Evelyn condujo por el largo camino entre los pinos. La niebla se deslizaba entre los troncos, y se dijo a sí misma que solo iba a revisar el arroyo una última vez. Pero cuando llegó, el agua estaba alta, calmada ahora, el sauce inclinado bajo ella, pesado con rocío. Bajó por la orilla, su linterna barriendo la arena y los juncos. Algo atrapó el haz de luz, algo brillaba justo debajo de la superficie. Se agachó, metiendo la mano en el agua fría. Sus dedos se cerraron sobre vidrio, un pequeño negativo, sellado firmemente. Dentro, había un negativo, no más grande que un sello postal. Lo sostuvo a la luz, y allí estaban, 3 niños, junto a la orilla del río, sonriendo a medias, difusos a medias. Su respiración se detuvo. Y en el borde del negativo, alguien había grabado una fecha, 14 de julio de 1969. Su corazón dio un salto. Metió el negativo en su bolsillo, se quedó quieta y escuchó. El bosque estaba en silencio, salvo por el goteo del agua de los árboles. Pero entonces, por un momento, vio una figura junto a la suya, más pequeña, más brillante. Una imagen fugaz que desapareció con la siguiente ráfaga de viento. En casa, colocó el negativo en el alféizar de la ventana de la cocina. El sol de la mañana finalmente lo iluminaría. No intentó ampliarlo ni analizarlo. Algunos vestigios, pensó, no necesitaban ser descifrados, solo necesitaban ser presenciados. Sentada a la mesa, comenzó a escribir. No un informe esta vez, sino una carta. A quien encuentre este expediente, comenzó. Las fotografías cuentan una historia, las personas otra. Ambas son verdad a su manera. He aprendido que la memoria es una especie de río. Puedes construir presas, trazar mapas, incluso nombrar las corrientes, pero no puedes poseer el flujo. Deja que el agua guarde lo que necesita guardar. Firmó la carta, la dobló en la parte posterior de las notas del caso y selló la caja. La temporada estaba cambiando, y pronto las hojas a lo largo de Miller's Creek se pondrían rojas, luego marrones, y luego caerían por completo. El vacío se llenaría de silencio nuevamente. Pero Evelyn ya no escuchaba el vacío. Estaba escuchando el agua. En unas semanas, el Museo del Condado construyó una nueva ala. No era grande, solo 2 habitaciones llenas de vitrinas de vidrio y luces suaves, pero atrajo visitantes de todo el estado. En la entrada había una exhibición con un cartel, Willow Creek, no resuelto. Recordado. Una sola fotografía en blanco y negro colgaba en el centro. 3 niños junto a un río, sonriendo hacia algo más allá del marco. Debajo, una pequeña placa. Tomada en agosto de 1969 cerca de Miller's Creek. Fotógrafo desconocido. Última imagen conocida de Tommy y Grace Summerfield con Eddie Marks. Los visitantes se detenían allí más que en cualquier otro lugar. Algunos decían que la imagen se sentía cálida, viva. Otros juraban que el agua detrás de los niños cambiaba cuando mirabas demasiado tiempo. Nadie mencionaba a la detective que la encontró. El nombre de Evelyn Shaw apareció solo una vez en letra pequeña en los créditos de la exhibición. No le habría importado. Para entonces, vivía tranquilamente a lo largo de la costa, enseñando fotografía básica en el centro comunitario. Sus estudiantes la llamaban Mise.
Les enseñaba que una cámara no se trataba tanto de capturar la verdad, sino de aprender a mirar. Cuando llegaba la lluvia, a veces caminaba hasta los acantilados que daban al mar. El horizonte allí parecía interminable, sin orillas que atraparan la corriente, sin ecos del pasado. Se quedaba allí hasta que el viento entumeciera sus dedos, luego tomaba una sola foto del oleaje rompiendo contra las rocas y tiraba la impresión revelada a las olas. Un ritual, no de olvido, sino de liberación. Nunca regresó a Miller's Creek, aunque guardaba un pequeño recuerdo. Un marco de diapositiva sellado dentro de vidrio. A la luz del sol, parecía vacío. Pero si lo inclinaba de cierta manera, aparecían contornos tenues. 3 figuras. Un sauce. Un destello de agua. Lo mantenía en su estantería junto a una planta que nunca parecía morir. Una tarde de otoño, mucho después de que los turistas se fueran, cerró su aula y se sentó sola entre las sillas vacías. El proyector hizo un clic suave mientras se enfriaba, el olor a fijador aún en el aire. Abrió su viejo cuaderno de campo, cuyas páginas se habían amarillado por la sal y el tiempo. En la última página, había escrito algo años antes, una línea que apenas recordaba haber escrito: la memoria es una fotografía que los vivos siguen desarrollando. Sonrió al leerlo, una pequeña sonrisa cansada. Afuera, la lluvia comenzó. Una fina niebla moviéndose lateralmente con el viento. Apagó las luces, caminó hacia su coche, y desde el estacionamiento, pudo ver el océano muy abajo, una franja de plata bajo la luna nublada. El aire olía a algas y lluvia y algo levemente eléctrico. Levantó su cámara, la misma vieja Nikon que ahora usaba para enseñar, y tomó una foto, solo el horizonte, el agua oscura, el leve rastro de un rayo a kilómetros de distancia. Cuando se cerró el obturador, bajó la cámara y escuchó el viento. No había voces. No ecos. Solo el ritmo constante de las olas rompiendo contra los acantilados. Pensó en los campos de verano, en el sauce, en todos los rostros que alguna vez miraron hacia la luz y fueron atrapados allí. Por primera vez, solo sintió gratitud. Sin culpa. Sin miedo. Solo la tranquila certeza de que algunas historias, una vez contadas, finalmente descansan. Metió la cámara en su bolsa y susurró al mar: deja que guarde lo que guarda. El rayo brilló una vez, iluminando las olas. En el instante más breve, el reflejo sobre el agua pareció 3 niños corriendo bajo la luz del sol. Luego la marea lo cubrió, borrando todo excepto la luz. En algún lugar, tierra adentro, una campana de bronce podría haber sonado una vez, si alguien hubiera estado escuchando.